La biografía y la autobiografía, como también tipos de narraciones que vimos en la clase anterior. La biografía es la historia de vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a escribir sobre alguien, aparte de poner los datos, tenemos que poner también cuándo nace, cuándo muere, como información importante. La autobiografía es la vida de una persona contada por ella misma. Normalmente se centra en una época determinada de la vida del autor. Difícilmente vamos a poder quizás narrar todo desde el nacimiento hasta el día en el que estamos escribiendo, porque se nos van a escapar muchos detalles. Y también porque hay muchas cosas que no vamos a querer contar. Por eso es que nos enfocamos en cierta época o cierta etapa de nuestra vida que para nosotros es resaltante. ¿Qué parte vamos a considerar en una biografía? Entonces, el nombre de quien se trate, primeramente ponemos los datos. Solemos hacer biografías de autores, por ejemplo. Entonces, no cambia mucho, no varía la estructura que utilizamos. Ponemos el nombre, fecha de nacimiento, lugar también, el acontecimiento importante de su niñez hasta su adultez. Incluso podemos poner dónde estudió, qué cosas estudió, si de pronto influyó algo, alguien en su vida, si murieron sus padres, tuvo que vivir con la tía. ¿Por qué a veces es importante mencionar esto? Porque también, dependiendo de la función que cumpla esa persona, pueden influir en él, en lo que él es. Supongamos, se murió su mamá, su papá y se fue a vivir con el tío y la tía y su tío es médico. Entonces de él surgió un gran médico al final. ¿Por qué? Porque este acontecimiento que a él le había pasado marcó su vida y le ayudó a lograr eso. Entonces por eso a veces hay detalles que son importantes mencionar. Sus obras importantes, no solamente en cuanto al hablar de autores, de escritores, sino también si, como les dije, es médico, pudo tener algún tipo de descubrimientos, la cura contra algo, de pronto una operación importante, la primera operación o primer trasplante, no sé, algo que resalte la función que había realizado. Y también lugar y fecha de su muerte. ¿Está? Son datos básicos que normalmente se presentan en una biografía. El nombre, lugar y fecha de nacimiento, algunos acontecimientos desde su infancia hasta su adultez. Dónde estudió, con quién, si se casó, si tuvo hijos, alguna de sus obras o acciones importantes y el lugar y fecha de su muerte. ¿Está? En cambio, en la autobiografía vamos a ver algunas características. La estructura de la autobiografía es la básica, la de introducción, nudo, desenlace. O sea, es inicio, desarrollo, conclusión, que nosotros manejamos en todo tipo de texto. ¿Qué características posee una autobiografía? Primero que cuenta la vida de una persona y cuenta su propia vida, cuenta hechos de primera persona a través del autor protagonista. ¿Por qué? Porque si yo estoy contando mi vida, obviamente va a estar en primera persona. Cuenta hechos de manera cronológica, aunque muchos saltan del pasado al presente y no responden a una estructura lineal. Entonces, si yo empiezo a contar, cuando tenía 3 años hizo o me pasó esto, a los 5, ¿verdad? Ingresé o fui a la escuela y voy haciendo de manera cronológica, pero también se pueden hacer ciertos saltos. ¿Por qué? Porque no voy a detallar muchas cosas dentro de mi texto. O de pronto hago mención, esto me llevó a que hoy día yo decida ser docente. Hice un salto. ¿Está? A los 10 años, tal cosa. Y así que yo mencioné una característica del presente relacionando con algo del pasado. Cuenta los hechos relevantes de la vida de la persona y no todos los hechos. Como les dije, hay ciertos detalles que no vamos a querer contar o no podemos contar, o se nos va a escapar. Entonces, ciertas cosas nomás se van a dar a conocer. Provee una visión de los hechos que es una especie de evaluación de los mismos por parte del autor protagonista. Es decir, yo como persona, cómo me observo, cómo me veo, ¿está? Y eso que yo
veo mi persona es lo que voy a presentar. Yo voy a hacer una descripción de mis características, entonces obviamente va a ser mi observación. Es posible que la otra persona no me vea de esa manera. Cuenta con hechos por capítulos a través de cartas, poemas, columnas y no responde a un estándar o forma. Es decir, o podemos hacer una autobiografía como si fuera una novela bien extensa, dividir otra vez, podemos contar características de nuestra persona como si fuera una carta o un poema. Entonces, no hay una estructura básica a respetar, pero obviamente lo que vamos a tener en cuenta es la experiencia propia, nuestra visión, cómo nos vemos y qué es lo que queremos dar a conocer de nuestra persona, porque no lo vamos a contar todo y siempre va a estar en primera persona por eso. Bueno, eso nomás es lo que hoy les tengo para hacer y a partir de esto poder hacer una biografía, una autobiografía. Quiero resaltar nomás que esto, por más que forme parte del tipo de narración, corresponde a lo que son los textos descriptivos. La descripción no solamente se va a centrar o se basa en un tipo de descripción, observar algo y describir, sino clasificamos otra vez tipos de descripción. Entonces estos aspectos como la biografía, autobiografía, corresponden a ese